Saludos, en este video vamos a aprovechar para aclarar algunas dudas con respecto a lo que es la clasificación, los grados o el grado y los términos semejantes cuando hablamos de polinomios. Para comenzar rapidito, vamos a definir entonces lo que es un polinomio. ¿Ok? Sabemos que un polinomio está formado por términos. En este caso, el ejemplo que vemos aquí, vemos un polinomio que tiene 4 términos. Voy a marcarlos aquí con una marca roja. 3x a la cuarta es un término, 5x al cubo es otro término, negativo x cuadrado es otro término y el negativo 6 es otro término. Por eso decimos que ese polinomio tiene 4 términos. Un término puede tener variable, un número que se le llama coeficiente, el exponente, combinación de ambas. ¿Ok? Así que podemos ver que eso es lo que se define como un polinomio. Está acompañado de dos o más términos. Un polinomio va a estar acompañado de dos o más términos. ¿Ok? En este caso, si vemos que lo que existe es un solo término, que es de lo que está compuesto un polinomio, vamos a ver que ese solo término es lo que conocemos como un monomio. ¿Ok? El monomio, como vemos aquí, tiene varias partes, o debería tener varias partes. Está el coeficiente, que en este caso es el 5, que tiene un signo que es negativo, o sea, negativo 5 sería el coeficiente. A es una variable, X es una variable, no tiene que tener dos variables, con una variable ya se considera también un término. Y la variable tiene un exponente. Sabemos que en el caso de la A, aunque no esté escrito, sabemos que tiene un 1 ahí que no se escribe. Y en el caso de la X tiene un exponente que es 2. Dentro del término del monomio vamos a ver algo que se llama la parte literal. Y la parte literal es toda la variable con los exponentes. Todo eso es la parte literal. Mientras que el coeficiente sería este que está aquí. Ahora quiero aclarar algo. Nosotros podemos hablar de monomios con una sola variable. Por ejemplo, 9x es un monomio con una sola variable. No vemos el exponente, pero sabemos que el exponente es 1. Podemos hablar de un monomio que se conoce como una constante, o sea que solamente tiene el valor numérico, no hay variables. ¿Ok? Podemos hablar de un monomio con varias variables, 6, x, y, z. Podemos ponerle varios exponentes. Estamos hablando de un monomio. Un solo término. Si tuviese un signo de más o de menos envuelto en esta expresión algebraica, entonces diríamos que no es un monomio. Pero si se dan cuenta, aquí no hay sumas o restas. Todo lo que ocurre entre el 9 y la x, por ejemplo, es una multiplicación. Todo lo que ocurre entre el 6 y la x es una multiplicación. Entre la x y la y cuadrada es una multiplicación. Así que aquí no hay sumas y restas. Por lo tanto, un monomio tiene un solo término. ¿Ok? Ya cuando hablamos del binomio, pues entonces estamos hablando de una expresión o un polinomio que tiene dos términos. Por ejemplo, 2x menos 3 es un binomio porque tiene dos términos. Si decimos 6xy más 8, también es un binomio, tiene dos términos. No es que tenga dos variables, es que tiene dos términos. Si hablamos de negativo 9x a la 4 más 6x, también estamos hablando de un binomio. Va a tener solo dos términos. ¿Ok? Mientras que el trinomio, pues ya sabemos que estamos hablando de que tiene exactamente tres términos. Por ejemplo, 6x al cuadrado más 5x menos 9 es un trinomio. También podríamos decir negativo 8x cuadrado y menos 7x más 5y. Tiene tres términos, un término, dos términos, tres términos. Un término, dos términos, tres términos. ¿Cómo yo sé que es un término? Porque está separado del signo de suma o de resta. Signo de suma, signo de resta, signo de resta, perdón, signo de suma. Está separado. Por eso sabemos que hay tres términos en cada caso. ¿Ok? Cuando queremos hablar del grado del polinomio, nos referimos a cuál de esos términos del polinomio tiene el exponente mayor.
En este caso tenemos un polinomio que tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos. Cada rectángulo verde representa un término del polinomio. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, sabemos que el primer término que dice negativo 5x a la quinta potencia, pues ahí el exponente es el 5. Mientras que en el segundo término que dice 3x al cubo o 3x a la 3 es de grado 3 o el exponente mayor es 3. Mientras que negativo 1/3 x al cuadrado, estamos hablando que el grado o el exponente es 2. En el de 6x estaremos hablando de 1. Este es interesante que no está escrito, pero quiero mencionarlo. Cuando no hay variable, decimos que el grado es 0. ¿Ok? Grado 0. ¿De cuál todos esos el exponente es el mayor? Pues obviamente el que tiene el x a la 5. Por eso decimos que este polinomio es de grado 5. Por cierto, cuando tenemos un polinomio que tiene más de 3 términos, siempre lo vamos a llamar polinomio. Por eso en este caso no lo llamamos ni binomio ni trinomio, sino que lo llamamos polinomio porque tiene exactamente 5 términos. Hay algo bien importante que quiero hablar y es que el negativo 5x a la quinta potencia, ese coeficiente, que es el numerito que está acompañado de la variable, se conoce como el coeficiente principal porque es el que tiene está acompañado del exponente más grande. ¿Ok? El 3 es un coeficiente, el negativo 1/3 es un coeficiente, el 6 es un coeficiente, el negativo 1/9 es una constante, pero el coeficiente principal de ese polinomio es el negativo 5. ¿Ok? Para trabajar los ejemplos de la tarea, pues sencillamente teníamos que decir cómo lo clasificaríamos y qué grado tiene. En el primer caso, negativo 5x cuadrado más 10 menos x, pues quiere decir que es un trinomio, 3 términos. 1, 2, 3. ¿De qué grado? 2, porque este tiene el exponente más grande. ¿Ok? Si vemos el próximo ejemplo, decimos que es un binomio. 1, 2 términos. ¿De qué grado? 6, que es donde está el exponente más grande. ¿Ok? En este caso tenemos un término, 2 términos, 3 términos, 4 términos, 5 términos. Cuando tiene más de 3 se llama polinomio. Eso implica que esto es un polinomio de grado. Vamos a ver cada uno de los términos. Este es 2, este es 0, este es 1, este es 3 y este es 4. Así que el más grande es 4, así que es de grado 4. Polinomio de grado 4. ¿Ok? En este caso hay dos términos, 1, 2 términos. Por lo tanto, es un binomio de grado. ¿Cuál es el más grande? En este caso es el 7, el exponente más grande. No confundas este número con este. Este número 7 es el coeficiente. Y está aquí para determinar el grado. Vemos el exponente. No vemos el coeficiente, ¿ok? En este caso sería 1, 2, 3 términos, así que es un trinomio. Trinomio. ¿Trinomio de qué grado? Exponente 4, exponente 6, así que es de grado 6. Grado 6. Si yo te preguntara cuál es el coeficiente principal, coeficiente principal, en este caso, pues vamos a buscar dónde está el exponente más grande, que es el del 6. Por lo tanto, el 2, que es el coeficiente, sería el coeficiente principal de este polinomio. El 7 también es coeficiente y el negativo 4 es coeficiente, pero el principal, el coeficiente principal, lo tiene el exponente mayor. ¿Ok? En este caso es un binomio de grado 8, porque ese es el exponente más grande, grado 8. Si preguntáramos el coeficiente principal, es el 8. Preguntáramos los coeficientes, sería el 8 y el negativo 6. Si preguntamos cuáles son las partes literal de esta expresión,
La parte literal está compuesta de la variable y el exponente. O sea que sería n a la 8 y n a la 4, la parte literal de este polinomio. En este caso es un binomio. ¿Ok? Este sería un monomio porque solo tiene un término, un monomio de grado 4. El coeficiente obviamente es el negativo 2. Y la parte literal sería n a la 4. En este caso estamos hablando de un binomio, tiene dos términos, binomio, un término, dos términos, donde el grado va a ser el exponente 7, que es el más grande, y si te pregunto el coeficiente principal sería el negativo 2, aunque aquí tiene un coeficiente que es negativo 1, el coeficiente de este es negativo 2, pero el que está acompañado del exponente más grande, por lo tanto el coeficiente principal es negativo 2. Esto sería 1, 2, 3, 4 términos, por lo tanto es un polinomio. Polinomio. Y el polinomio en este caso es de grado 8. ¿Por qué 8? Porque es el que tiene el exponente más grande. En este caso estamos hablando de 1, 2, 3, 4, que también es un polinomio. Polinomio. En este caso es de grado 6, porque es el que tiene el exponente más grande. Grado 6. Y el último ejemplo que tenemos para este caso sería un trinomio 1, 2, 3. Sería trinomio de grado 2, que es el exponente más grande. ¿Ok? Quiero aprovechar para hablar de diferentes casos. Por ejemplo, si yo te pregunto cuál es el grado de 6, primero sabemos que es un monomio, pero como no tiene variable es de grado 0. ¿Ok? Si yo te pregunto negativo 3x más 1, sabemos que es un binomio. No vemos ningún exponente, pero sabemos que aquí hay un 1 que no se escribe. Así que en este caso es de grado 1. ¿Ok? Vamos entonces a hablar rapidito sobre lo que son términos semejantes. Y en términos semejantes, lo que tenemos que saber es lo siguiente. Términos semejantes van a tener la misma variable y el mismo exponente. Por ejemplo, 3x y 7x son términos semejantes. Los coeficientes, o sea, el 3 y el 7 no son iguales, pero sí tienen la misma variable y el exponente que es uno que no se escribe. Por ejemplo, 9x al cuadrado y 7x cuadrado. Son términos semejantes porque tienen la misma variable y el mismo exponente. Son igualitos. No importa sobre el 9 y sobre el 7. Vamos a suponer que tengamos dos variables. 6, permito por aquí, 6x al cuadrado y 2x al cuadrado y. También son términos semejantes, tienen la misma variable y los exponentes, el exponente de la 2 está en la x y el exponente 1 está en la y, el exponente 2 en este caso está en la x y el exponente 1 en este caso está en la y. No importa el orden, si tengo 7a a la 2, b a la 3 y tengo 9b a la 3, a la 2, siguen siendo términos semejantes. Tienen la misma variable, a tiene el exponente 2, a tiene el exponente 2 aquí, a tiene el exponente 2, b tiene el exponente 3, b tiene el exponente 3, así que son términos semejantes. Si hablamos de los coeficientes solamente, o en este caso de las constantes, si yo digo 9 y negativo 2, son términos semejantes. Términos semejantes. ¿Por qué? Porque fíjate que para que sean términos semejantes, tienen que tener la misma variable y el mismo exponente. Tienen que tener la misma variable y el mismo exponente. No tiene variable, no tiene exponente, son términos semejantes. ¿Ok? Así que yo espero que esto haya sido de su ayuda para poder entender son términos semejantes o no son términos semejantes. Voy a dejar una tarea que tiene que ver con Kahoot para que puedan trabajarla y practicar. Gracias por todo y éxito.